buenas tardes. Quizás para algunos hermanos ya entrando la noche. Hoy, domingo 27 de febrero del 2026, tendremos en esta mañana para nosotros a nuestra querida hermana Guadalupe Domínguez, con una charla sumamente interesante que lleva por título El viaje más difícil del mundo. El peregrinaje al Tíbet de Christabel Verán, teósofa mexicana del año 1950. Pero después de escuchar la meditación por nuestro hermano Emilio Hernández, vamos a presentarla como la hermana se merece. Emilio, por favor, diríjanos la invocación. Muy bien. Bueno, amigos y hermanos, nos disponemos entonces para hacer la plegaria a la unidad de toda la vida, disponiéndonos internamente en una actitud recogida y relajada. Hacemos la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Que así sea y gracias. Gracias, Emilio. Hoy nos acompaña, como le dije hace unos minutos, la hermana Guadalupe Antonia Domínguez Márquez. Ella es de la Ciudad de México. Nace en el año 1983. Doctora en literatura con especializada en esoterismo occidental. Es profesora en el Colegio de Letras alemán de la misma Universidad UNAM. Es miembro de la Logia Aurora de México desde el año 2019. Gracias, Guadalupe, por aceptar la invitación, por cooperar con la Federación Teosófica Interamericana y nuestro presidente que se encuentra con nosotros, Fred Fernández, para darnos esta charla de esa historia de una hermana teósofa del 1950 y algo, en este domingo 22 de febrero. Adelante, los micrófonos son suyos en este momento. Muchas gracias a todos por su presencia y por la invitación. Bueno, entonces yo he preparado para ustedes un- una charla sobre una mujer que he estado investigando. Se titula El viaje más difícil del mundo, la peregrinación al Tíbet de Christabel Beban, teósofa mexicana, y esto sucedió en 1950. Y bueno, la investigación es producto de lo que he estado estudiando en el archivo de la Sociedad Teosófica Mexicana. Entonces yo quiero agradecer mucho a la hermana Leonor Maldonado, que es la secretaria general de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, eh, porque pues nos ha permitido con mucha generosidad tener acceso a estos materiales. Bueno, entonces antes de hablar del caso de Isabel Bebán, quería yo empezar
con una recapitulación de algunas teósofas viajeras. Y pues el caso emblemático es el de Elena Petrovna Blavatsky, porque, bueno, el viaje específicamente al Tíbet eh, era muy, muy difícil para occidentales en general y más para las mujeres, ¿no? En particular. Y bueno, HPV es como el ejemplo ahí paradigmático de una teósofa viajera muy intrépida. Ella hizo una serie de viajes en el siglo XIX que pues eran experiencias extraordinarias, ¿no? Para una mujer en su contexto. Entonces, recordando sus periplos a partir de lo que ella afirma, ¿no? Eh, pues visitó el Medio Oriente y acuérdense que ella era de lo que hoy es Ucrania, ¿no? Antes era el Imperio Ruso. Entonces, Odessa, que es como ahorita en esta región tan contendida, ¿no? Viajó por Constantinopla cuando se escapó de su matrimonio, por Grecia, Europa Oriental, Egipto. El Medio Oriente era muy importante. En Egipto tuvo un encuentro con el mago copto Paulos Metamón. Hizo varios circuitos alrededor del mundo. En el continente americano, en su primer circuito pasó por Canadá en su camino a India. En Estados Unidos pasó por las montañas, las Rockies, California, de camino a Japón. Estuvo en India, Burma, Siam, Assam, Java y Tíbet. También viajó mucho por Europa, eh, por el Cáucaso, ¿no? La región de Georgia, Armenia, de nuevo los Balcanes, el Medio Oriente. En 1867 estuvo por Italia cuando los italianos estaban peleando por su unificación. Incluso peleó con Giuseppe Garibaldi, que es como el héroe italiano de la unificación. Y fue herida incluso en esa batalla. Volvió a India. Ella afirma que pudo acceder al Tíbet después de 3 intentos. Y bueno, esto es como un ejemplo, ¿no? Ella va a ser el modelo de estas mujeres que se lanzan a alcanzar esa meta del Tíbet como una especie de punto espiritual muy importante en el mundo. Entonces, vamos a hacer un recuento del Tíbet teosófico. ¿Qué significa el Tíbet para la teosofía? Sobre todo para la de Madame Blavatsky, ¿no? Entonces, ella dice que la sabiduría tibetana es la fuente de la doctrina secreta, de su libro de 1888. Porque, bueno, ella afirma que ella basa su libro en las estancias de Xian, que son una serie de instrucciones dadas a los estudiantes de lo esotérico en Asia por sus maestros, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen de los maestros K, H y M. Y les leo esta cita. Ella aprendió algunas partes de las estancias, ¿no? Durante el tiempo que pasó con su maestro en el norte de la India y Tíbet. El libro de Xian, ella afirma, es el primer volumen de los comentarios de los 7 folios secretos de Kyute. Los volúmenes exotéricos de Gyutse o Tantra se pueden encontrar en cualquier monasterio Gelugta, pero los comentarios, al ser parte de las enseñanzas esotéricas, son guardados aparte en el cuidado del Panchen Lama de Tíbet, por cuyo linaje ella parece tener una predilección particular. Entonces, vean la importancia del Tíbet para la instrucción teosófica, la noción de que los maestros viven ahí y dan acceso a este conocimiento a aquellos discípulos que están preparados para recibirlo, ¿no? Otro caso de una mujer que viajó al Tíbet ya en el siglo XX es Alexandra David Neal. Ella llegó a Lhasa. De nacionalidad francesa, nace en 1868. Se unió inicialmente a la Sociedad Teosófica, donde aprende sobre filosofía y espiritualidad de la India. Ella se va a volver budista. Eventualmente se separa de la sociedad porque tiene ahí sus diferencias, pero bueno, es
como Blavatsky, otra mujer fuera de serie, adelantada a su tiempo, fue una exploradora, escritora y de las primeras mujeres occidentales en estudiar y recorrer a profundidad el Tíbet. El intento de llegar empezó en 1911, cuando se embarca hacia Asia. Y bueno, ella se prepara mucho, estudia budismo, lengua tibetana, las prácticas espirituales de la India, Nepal y Sikkim. Entre 1914 y 17 llega a los Himalayas, vive en zonas cercanas al Tíbet, en Sikkim, que es como la frontera. Ella dice que estudió con un lama ermitaño y aprendió ciertas técnicas, practicó retiro y intentó penetrar en el Tíbet porque ella pues quiere llegar a Lhasa y como muchos occidentales no obtienen permiso y hay que entrar como pueden, ¿no? Lo cual dificulta más esas expediciones. Entonces, el gran viaje de Alexandra David Neal a Lhasa, que sí logró entrar, fue en los años 20. Fíjense, llevaba una década intentando. Em, y lo logra en 1924, ¿no? Entonces, en el 23 sale, toma la ruta desde China, se disfraza de mendiga para no ser identificada como extranjera. Cuando entra a Lhasa y logra permanecer un tiempo en Lhasa es porque se disfraza de peregrina tibetana, ¿no? Entonces, aquí hay algunas fotos, ¿no? Interesantes. Y dejó libros, muchos libros. Por ejemplo, My Journey to Lhasa, mi viaje a Lhasa, este de acá. No sé si se ve mi flechita, pero bueno, está aquí en las imágenes. Ha sido traducido al español. Creo que todos han sido traducidos al español. Eh, este otro, donde habla de su experiencia con los místicos y magos del Tíbet y algunas prácticas que aprendió de ellos. Tiene este otro libro, Magia y Misterio en el Tíbet. Entonces, Alexandra David Neal es pues otro referente femenino fundamental de estas viajeras, ¿no? Que emprenden el viaje más difícil. Además de estas mujeres, bueno, de Blavatsky y Alexandra David Neal, hay otros viajeros que intentaron llegar a la ciudad sagrada, a Lhasa, pero no lo lograron. Y ese fue el caso de la familia Roerich, ¿no? Nicolás Roerich fue un teósofo ruso muy importante que después desarrolla sus propias ideas con el Agni Yoga, por eso es muy conocido, y también porque fue un gran pintor. Entonces, él y su familia emprendieron una expedición muy compleja al Tíbet y empiezan en Asia Central en los años 20, em, por regiones muy poco exploradas. Y ahorita les hablo de su misión, ¿no? Porque, ¿cuál era la misión esotérica de Roerich en el Tíbet? Em, Pasan, o sea, esa ruta, como les digo, es muy compleja. Pasan por Punjab, Cachemira, Ladakh, Karakoram, Khotan, Kashgar, Mongolia, el desierto de Gobi, Kansu, Tsaidam y llegando a Tíbet los mandan de regreso. Ellos no logran penetrar mucho. Em, Como Alexandra David Neal, Roerich es un budista occidental practicante. Y vean la importancia de la sociedad teosófica para llevar el budismo a Occidente, dar a conocer el budismo a occidentales. Ahí, pues recordemos también la labor efectuada por Henry Steele Olcott en el sur de la India y en la isla de Sri Lanka, lo que hoy es Sri Lanka, antes se llamaba Ceilán, ¿no? Y su capital era Colombo. Y ahí había pues colonias de budistas que eran acosados por las autoridades británicas, ¿no? Que
pues tenían control de la India. Y Henry Steele Olcott y Madame Blavatsky defendieron mucho a los budistas de Ceilán e incluso los dos se convirtieron al budismo. Entonces, Blavatsky y Olcott son como de los primeros occidentales en convertirse oficialmente al budismo y pues sobre todo Olcott como abogado fue muy, muy apreciado por las defensas que hizo, ¿no? De las comunidades budistas, que sufrían mucho en ese momento. Entonces, la teosofía es importantísima para dar a conocer el budismo en Occidente y comenzar pues este interés que se ha sostenido hasta la fecha, ¿no? Por las religiones del subcontinente indio. ¿Cuántos budistas occidentales no hay hoy en día, no? Y que sueñan o logran hacer esos peregrinajes. Bueno, ahí los teósofos fueron pioneros. Entonces, bueno, después viene Alexandra David Neal y Nicholas Roerich también emprende este viaje como budista en una, o sea, queriendo hacer una labor pacífica, ¿no? Como una especie de embajada pacifista. Pero bueno, las autoridades tibetanas detuvieron su expedición y tuvo que abandonar el lugar. Sin embargo, pues Roerich nos ha dejado una serie de pinturas bellísimas de la región del Himalaya y para los interesados hay un libro que es el diario de viaje de Nicolás Roerich, se llama Altai Himalaya, que es como las regiones por las que cruzó. También creo que está traducido al español. Y bueno, ¿cuál era la misión secreta de Nicolás Roerich? Regresar la piedra Chintamani, una piedra muy importante. Hay muchas teorías sobre su origen. Algunos dicen es extraterrestre. eh, pero bueno, esta piedra tenía como una función energética importante para mantener un proyecto de paz en el mundo. Entonces, aquí vemos pinturas. Aquí está la piedra en foto, ¿no? La llevaban en este cofrecito. Aquí vemos una pintura, un retrato, autorretrato de Roerich con la piedra Chintamani, un caballo transportándola. Y bueno, la idea era regresar esa piedra a Shambhala. Entonces, acuérdense que Shambhala en la tradición esotérica es una locación espiritual, como una especie de ciudad espiritual muy importante y varía dónde se sitúa, ¿no? Según las tradiciones. Algunos dicen que está en el desierto de Gobi, algunos dicen que está en el Tíbet, que puede ser como Shangri-La, ¿no? Esta idea de quizás sea Lhasa. Otros afirman que Shambhala solo existe en el plano astral. Entonces, bueno, lo que la familia Roerich decía es que venía una nueva era y que para eh, fomentar el advenimiento de esta nueva era, pues era importante transportar la piedra de regreso a Shambhala. Entonces, cuando ellos dicen Tíbet, en realidad están pensando en Shambhala, ¿no? Entonces, les dejo una cita de un estudio académico sobre Shambhala y sobre esta piedra Chintamani. Entonces, se decía que era una piedra de una estrella distante, podría ser Sirius, que pertenecía a Shambhala, que se asimila a la lápiz exilis o a la piedra del Grial, o el Santo Grial del romance de Parsifal de Wolfgang von Eschenbach, también a la piedra filosofal de la alquimia occidental. La mayor porción de esta piedra permanece en Shambhala, mientras que una parte de ella está circulando por la Tierra, conservando su vínculo magnético con la piedra principal. Esta última se dice que está en la torre del Ridgen Yepo, desde donde irradia para el beneficio de la humanidad. Entonces, algunos afirman que un pequeño fragmento de la piedra fue enviado a Europa para ayudar a la fundación de la Liga de las Naciones, o sea, que es como el antecedente de las Naciones Unidas. Y una vez cumplida esa misión, había que llevarla de regreso a Shambhala y esa era la misión esotérica de Roerich, ¿no? Entonces, exotéricamente Roerich decía, bueno, yo vengo en una misión pacifista, soy un budista que quiero hacer mi peregrinaje,
la misión secreta era regresar la piedra a Shambhala. Entonces, con nuestro recuento de viajeros teosóficos al Tíbet y las que llegaron y los que no pudieron llegar a las ciudades sagradas, pues toca el turno de hablar del viaje al Tíbet de Christabel Beban, que yo, bueno, estoy diciendo que es una teósofa mexicana, pero ahorita voy a platicarles un poquito más, ¿no? Y bueno, ella emprendió este viaje en 1950. Entonces, como les decía, yo estoy investigando a Christabel. No hay mucha información sobre ella. Todavía no tengo suficiente información sobre su biografía y no queda claro si era mexicana o estadounidense. Aparentemente fue una mujer estadounidense, pero vivió muchas décadas en México y Centroamérica. Ella misma lo dice en su libro. Y la otra cuestión es que formó parte de la logia Aura, que es la primera logia teosófica mexicana fundada en 1907, que es a la que yo pertenezco. Entonces, no me queda clara su situación migratoria o su nacionalidad, o sea, seguramente sí nació en Estados Unidos, pero pasó mucho tiempo en México porque, bueno, está afiliada a una logia mexicana. He encontrado referencias a su libro este en inglés. Ahí tengo la foto, The Most Difficult Journey in the World, el viaje más difícil del mundo y unas fotos, ¿no? Que están dentro, aunque no he podido tener acceso al libro en inglés porque está inconseguible y donde lo he visto es como carísimo, carísimo. Entonces, bueno, está muy interesante la figura de Cristabel, yo la sigo investigando. ¿Cómo me enteré de ella? Bueno, porque hay registros sobre su viaje en el boletín de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, que está ahí en el archivo, ¿no? De la sección mexicana. Entonces les leo un poquito de lo que aparece en el volumen cuarto, meses mayo-junio de 1950, el número 33 del boletín. Entonces el editor del boletín, que era el hermano Adolfo de la Peña Gil, un personaje muy importante para la teosofía en México porque él fue secretario general de la Sociedad Teosófica en México, viajó él a Yar en los años 20, conoció a Annie Besant, a, a Jiddu Krishnamurti, a Leadbeater, a Jinaraya Dasa, y hizo mucha labor de traducción, de textos teosóficos, de difusión de la teosofía en México. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Adolfo de la Peña Gil? En mayo-junio, ¿no? La hermana Cristabel Beban, miembro de nuestra sección, partió a principios de febrero de 1950 rumbo a la India con intenciones de penetrar al Tíbet y llegar, si es posible, hasta los pies de los maestros que residen en los Himalayas. Ahí, pues la referencia es la de Blavatsky, ¿no? Que en los Himalayas están M y KH. La población montañera fronteriza del norte de la India con el territorio del Tíbet es Darjeeling, hasta donde llega el ferrocarril que parte de Calcuta. Desde esa población, el 5 de abril de 1950, envió la hermana Cristabel una postal a nuestro secretario general diciéndole, ya me voy fuera del mundo. Encontré el guía perfecto que me llevará. Este lugar es la puerta del Nirvana. Bellísimo y todas las gentes re buenas. 16 días a lomo de mula y estaré a los pies del maestro M, etcétera. Qué dicha. Saludos a todos los hermanos, etcétera. Y comenta Adolfo de la Peña Gil. Probablemente nuestra hermana aprovecharía la oportunidad de unirse a alguna de las caravanas que procedentes de China, Burma y la India acuden cada mes de mayo a la ceremonia del plenilunio de Huesac, que este año se celebró el día 2 de mayo a las 0:19 horas. Entonces, bueno, después vamos a ver que efectivamente la intención de Cristabel era llegar a Lhasa para la luna de Wesak, que es una fecha importante en el calendario budista, o sea, en las festividades budistas y también en las festividades teosóficas, porque se celebra la iluminación de Buda.
Bueno, los 16 días quiere decir la quincena que desde Lhasa, ¿no? Capital del Tíbet, hasta Shigatse, 650 kilómetros, han de caminarse por desierto y nieve, sin carreteras, hoteles, posadas, alimentos ni bebidas. Víveres y la tienda de campaña habrán de llevarse para triunfar en la demanda. Si nuestra excelente hermana logra duplicar la proeza de Madame Blavatsky, ¿ven? O sea, es como el ejemplo era Blavatsky, ¿no? Y era una cosa imposible. A Blavatsky le tomó 3 intentos. Cabrá a nuestra sección la gloria de que uno de sus miembros sea testigo ocular de la existencia de los grandes seres fundadores ocultos de la sociedad teosófica. Se refiere a los maestros. Y algunos días después, en el boletín hay otra entrada que da seguimiento, ¿no? Al viaje de Cristabel, que pues como vemos está en comunicación con el secretario general de la sección mexicana. Entonces dice, para conmemorar de modo especial el 75 aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica, la Secretaría General, o sea, esto es 1950, ¿no? La fundación fue en 1875. La Secretaría General ha dirigido una excitativa a todas las logias, recomendando que los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 próximo se lleven a cabo actos sociales o reuniones especiales de grupo con programas variados, sincronizando así con los que se llevarán a cabo en todas las partes del mundo en que actúa la Sociedad Teosófica. En la capital, o sea, en México, en la Ciudad de México, se preparan 3 programas diversos para los 3 días, incluyendo la velada oficial, una conferencia ilustrada con proyecciones en la pantalla a cargo de la hermana Cristabel Bebán sobre su reciente viaje al Tíbet y una fiesta juvenil con divertida comedia. Entonces, para este momento, para noviembre, que se festejan los aniversarios, ya había regresado Cristabel y les dio una conferencia con fotos, que debió ser muy bello. Eh, Más adelante en la Gaceta se habla de cómo estuvo la conferencia, ¿no? Entonces dice, el sábado 18, perdón, una conferencia pública con proyecciones luminosas en pantalla por la hermana Cristabel Bebán, quien ilustró así su interesantísimo relato acerca de su peregrinación por el Tíbet. Sus numerosas experiencias de sufrimiento físico y de interna confortación, su visita a Yar por 2 semanas, su viaje a Pondicherry para conocer a Sri Aurobindo Ghosh, el mayor santo actual de la India, sus largos vuelos de regreso en gigantescos aviones de aire acondicionado, etc. La numerosa concurrencia mostró suma complacencia cuando dicha hermana terminó su sabia conferencia y contestó diversas preguntas. Entonces fue todo un éxito. Vean cómo ella regresa a México. No regresó a Estados Unidos, regresó directamente a México. Este es Sri Aurobindo, fundador del yoga integral, quien, bueno, él es un personaje muy importante en el siglo XX que se encarga de la difusión del yoga y reconoce la labor de la sociedad teosófica en la India. Y bueno, Cristabel lo conoció en su viaje. Pero bueno, si tomamos en cuenta que este viaje lo emprendió en 1950, pues es importante hablar de la situación política del Tíbet en este momento, porque justamente fue el año de la invasión china. Ujú. Entonces, recordemos que en octubre de 1950, el Ejército Popular de Liberación de la República Popular China invadió el este del Tíbet, cruzando la frontera y derrotando al ejército tibetano en la batalla de Chamdo, que se llevó a cabo del 6 al 24 de octubre. Esta invasión, pues, fue concebida por el gobierno de Mao Zedong para incorporar a Tíbet, ¿no? Al Estado chino. Y bueno, las razones que la China comunista dio para justificar, entre comillas, esta invasión fue que Tíbet era un país atrasado
con un sistema semifeudal y un sistema de gobierno teocrático, ¿no? O sea, que los monjes gobernaban. Pero para los tibetanos, pues esto fue una invasión territorial, fue un- una jugada imperialista por parte de China y pues significó la pérdida de su soberanía. Entonces, la invasión se da en octubre del 50 y ella va a principios de 1950, cuando las tensiones políticas están muy fuertes, porque los tibetanos saben que la invasión china es inminente y se están preparando para ello. Ella incluso relata en su libro que pues que ve a los jóvenes tibetanos que los están entrenando, ¿no? En ejército para la defensa del Tíbet. Y esto hace su viaje todavía más difícil de lo que normalmente era, ¿no? O sea, de por sí son muy pocos los viajeros occidentales que logran llegar en condiciones normales. Ahora imagínense con toda esta tensión política por el conflicto con China que además provocaba mucha suspicacia, o sea, más de lo que ya había, ¿no? Con respecto a los extranjeros que entraran. Entonces, esto da otra capa de dificultades al viaje que emprendió Isabel Bebán. Aquí tenemos algunos mapas, ¿no? De la región del Tíbet y pues la invasión de la China de Mao, que es este, esta región, ¿no? La que van a tomar hasta la fecha. Sigue ocupado, Tíbet. Aquí vemos algunas fotografías de la invasión del ejército de Mao a Lhasa y Shigatse. Entonces vamos, esta es una foto de Shigatse, que es como la ciudad más importante de Tíbet. Uno pensaría que es Lhasa, pero no, es Shigatse. Y así más o menos se vería Shigatse para cuando fue Isabel Beban en los años 50, porque ella sí logra entrar al Tíbet, llega hasta Shigatse, pero ya no logra entrar a Lhasa. Por todas las dificultades, ahorita vamos a ver. Entonces, para que tengan una idea de cómo se veía, cómo era a mediados del siglo XX. Entonces, tenemos aquí ya el texto de Isabel Bebán. Es ella, está esta foto en su libro. Aquí está el libro, El viaje más difícil del mundo, en peregrinación por el Tíbet, por Isabel Bebán, editado en México en 1950. Entonces, ella es americana, pero hace su vida en México. Entonces quería revisar con ustedes algunos pasajes de su libro, que es muy interesante, y donde se ve pues la recurrencia de estos motivos teosóficos, ¿no? De estos conceptos teosóficos. Entonces vean cómo ella dice em, que la India es la cuna de la raza aria, que fue el lugar de nacimiento del señor Krishna, del señor Buda, que es el hogar de los rishis y los yogis, ¿no? Y que el maestro Jesús también se preparó en India. Esa es como la historia esotérica, ¿no? De que estuvo en Egipto, pero, o sea, fue a India donde lo formaron. Y ella habla del centro espiritual de la tierra, Shambhala, ¿no? Que es como lo que estaba buscando Nicolás Roerich, que Shambhala, bueno, es un elemento importante de la teosofía de, moderna, la de Madame Blavatsky, pero bueno, viene de el budismo tántrico Kalachakra, la idea de la existencia de Shambhala, ¿no? En otros planos, igual no existe en un plano material. Entonces, vean cómo cambia, ¿no? La idea de dónde puede estar ubicada Shambhala. Aquí Cristabel dice, Shambhala está situada al norte de la India y es el centro espiritual, ¿no? Ese es el más importante en la Tierra. Y el segundo lugar sagrado se encuentra en los Himalayas. Es una especie de Shangri-La, puesto que los grandes maestros, quienes habitan ahí, conservan sus cuerpos físicos por los años que ellos deseen, tal vez por varios cientos de años. Y en este lugar se dan ciertas iniciaciones, generalmente en cuerpo astral. Entonces ella va buscando, si no llegar a Shambhala, por lo menos llegar a Shangri-La, o sea, Lhasa en este caso,
con la idea de encontrar a los maestros y quizás ser iniciada. Vemos su idea de llegar a Lhasa durante el plenilunio de Huesac, que es lo que le comunica a el hermano Adolfo de la Peña Gil. Por eso ella partió en febrero desde México con la idea de que en mayo, ¿no? En mayo es eh, se festeja el plenilunio de Huesac y llegar ahí a pesar de que había malos presagios astrológicos para su viaje. Pero ella va impulsada por su amor por los maestros. Entonces ella dice, ¿no? Por estas razones fue que la discípula que escribe este diario partió como peregrina a la India en este año. Sus amigos, los astrólogos, le aconsejaron no ir de viaje en este año, pues había influencias muy peligrosas, especialmente en los meses de abril y mayo. Creo que había una influencia ahí maléfica de Saturno, después habla de ella, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando políticamente, pues sí, se le iba a complicar mucho. Em, Especialmente para abril y mayo, en los cuales ella había planeado estar en el desierto del Tíbet. Pero la discípula había visto, o sea, tiene estas visiones, ¿no? Clarividencia seguramente, que debía ser en este año para poder servir mejor a los maestros en el año de 1951, cuando empezará la acción trascendental. Em, Más abajo dice, el señor Buda nació el mes de mayo, recibió su iluminación en mayo y desencarnó también en mayo. Y así él celebra esta bella ocasión, apareciendo en el espacio y todos los grandes santos y maestros están presentes física o espiritualmente en esta ocasión. Bueno, también se habla mucho de la inminente llegada del Buda Maitreya, que sería como el último avatar, ¿no? Que anunciaría el inicio de una nueva era. Eso también lo habla mucho Nicolás Roerich. Y entonces, bueno, ella se lanza al viaje, a pesar de todo. Vean, esto está muy interesante porque estando allá, visita a la familia Roerich, ¿no? Entonces dice, decidimos subir hasta Kalimpong para saludar a la familia Roerich, pues por los libros de Nicolás Roerich sabíamos que él es un verdadero místico y maestro, además de ser pintor y escritor. Encontramos a su viuda, em, ¿cómo se llamaba la esposa de Nicolás Roerich? Ay, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero ella, bueno, participó en todos estos viajes para llevar la piedra Chinamasta, ¿no? Es otra de esas mujeres interesantes que emprendieron este difícil viaje, pero bueno, como recordaremos, ellos no llegaron, fueron expulsados en los años 20. Entonces, encontramos a su viuda muy adelantada espiritualmente y a su hijo de una gran amabilidad. El hijo de Nicholas Roerich después fue profesor, no me acuerdo si en Cambridge, Oxford o Harvard, pero fue un gran académico, el hijo. Ellos se sorprendieron inmensamente al oír mi plan para llegar a Shangri-La y ella me dijo que solamente Elena Petrovna Blavatsky había llegado allí físicamente y eso a la tercera vez de intentarlo. Sin embargo, ambos nos desearon el mejor éxito cuando partimos, dejándolos en su bonito jardín llenos de flores color violeta y rosado. Eh, entonces, bueno, es interesante ese encuentro con los Rurik, otra vez HP invocada como modelo de entereza. Una cuestión que me pareció muy interesante es que Cristabel Bevan establece constantemente paralelismos entre Tíbet, entre la India y México y Tíbet y México y Centroamérica. A veces habla de Guatemala. Entonces ella dice, el entrar al Tíbet no es cosa fácil, pues se encuentra tan solo el desierto con montañas rocosas. Es muy fácil perderse si no se sabe la dirección a seguir y si las provisiones y la ropa no son suficientes. Es fácil también morir de frío. Bueno, ella no llevaba ni la ropa ni las provisiones y fue muy mal preparada. Después dice que no le alcanzó siquiera para comprarse una tienda de campaña o un sleeping bag y en una bolsa de dormir. Y en las fotos aparece en falda y con sus botas así, pues de los años 50. Y fue sola.
Es muy impactante. En el Tíbet hay un gran número de lamas y monjes, los cuales meditan y oran todo el tiempo. Algunos de ellos adquieren grandes poderes mentales. Son magos cuyos pensamientos pueden curar o matar. Hay magos blancos y magos negros. Por ejemplo, Blavatsky habla de los lamas, que son como los budistas blancos, y los dukpas, que serían como los magos negros, ¿no? En el Tíbet. Lo mismo que en México y Centroamérica, entre cuyos indios se practica mucho la brujería, habiendo también magos negros y magos blancos. El oficial opinaba que si alguna potencia extranjera penetrara al Tíbet, centenares de sus hombres se enfermarían y morirían, yéndoles muy mal. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de esas comparaciones que ella establece. Y evidentemente, pues su viaje es muy, 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 o sea, se enfrenta a mucha cuestión de severidad en términos del clima, que van mal preparados, que pasan mucha hambre, mucho frío, se meten, ella con su intérprete, un cocinero y un arriero, se meten sin permiso porque en Darjeeling, en la India, no les dieron permiso de seguir. O sea, el gobierno de la India no aprobó, pero bueno, ellos siguieron sin permiso, em, pasan cualquier cantidad de penurias, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante es que a pesar de las penurias, ella siente la presencia y el apoyo constante de los maestros. Entonces, cuando llega a Shigatse o Shigatse, que es la capital, esa foto que les enseñé, eh, pues luego la identifican como una extranjera, ¿no? Al llegar. Entonces la reportan con el gobernador y la mandan llamar a que comparezca, ¿no? Y entonces, pues tiene esta entrevista. Y dice, la entrevista se prolongó bastante, pero bueno, le permitieron tomar algunas fotografías de los diplomáticos que fueron muy corteses con ella. Y ella dice, durante toda la entrevista hubo grandes presencias que los ayudaron para que todo fuera benéfico. Por virtud de estos ayudantes invisibles, el encuentro había sido marcadamente favorable para nosotros y ahora estaríamos bien cuidados. Entonces, ella todo el tiempo habla de cómo siente la presencia, el apoyo de los maestros que la sacan de situaciones muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, cuando la detienen en Shigatse, pero al final de esa entrevista con las autoridades locales sale hasta protegida. Dicen, bueno, nosotros te vamos a acompañar. Pensaban que podía ser una espía china, o sea, no porque ella fuera china, pero al servicio del gobierno chino, ¿no? Que por supuesto que están ya viendo cómo, por dónde invadir, todo eso. Entonces, todo sale muy bien y incluso es escoltada en lo que continúa su viaje por oficiales de Shigatse. Acá en esta otra página, hablando de las penurias, porque bueno, además del frío, de que los pies se le congelan, se cae de un caballo, porque bueno, a veces andan en mula, a veces en yak, ese animal como muy tibetano, como una especie de toro peludo, después en caballos, pero bueno, ella se cae y se rompió el brazo, porque pues hay estas rocas en el desierto, en el Tíbet, que son muy filosas y no hay médicos, entonces ella pues se pasa la mitad del viaje con el brazo roto, por ejemplo. Entonces ella dice, este viaje no es por mi propio placer, sino por amor a los maestros, ¿no? Lo dice acá. Y dice que seguramente le habla a los maestros, dice, ustedes me guiarán en todas nuestras dificultades y fortalecerán a vuestra discípula para que pueda resistir, bueno, el frío, las grandes altitudes, etcétera. Entonces ella siempre, pues, se confía a los maestros.
acá se habla, eso que les decía, ahora la situación política, ¿no? Ahora que los tibetanos temen a los comunistas, hay una estación militar de instrucción donde los jóvenes se entrenan para el ejército. Shigatse es la segunda ciudad del Tíbet, siendo, no, perdón, sí, Lhasa es la capital, perdón, siendo Lhasa la capital y Gyansi la tercera. Shigatse es a la vez la ciudad más sagrada del Tíbet por constituir un centro importante de protección espiritual del país. En cierto libro teosófico se dice que en Shigatse residen el maestro M y el maestro KH, pero yo no sentí su presencia allí. Tal vez sucede lo mismo con ellos que con otro gran maestro, el cual dicen que está en Siria, pero que yo tuve la dicha de encontrármelo en el continente americano. Es natural que los maestros no quieran que los humanos sepan dónde residen, puesto que si la gente supiera dónde encontrarlos, los molestaría muchísimo en su trabajo, lo cual efectúan más bien en los planos sutiles que en el plano físico. Entonces, bueno, em, ella no siente que estén en Shigatse físicamente, sin embargo, sí siente todo el tiempo la protección. Acá hay unas fotos, se ven muy borrosas, están viejitas, ¿no? En el camino ahí sobre una mulita con su intérprete, el arriero, un puente suspendido. Aquí se ve el puente. Y bueno, finalmente se da su detención, porque a pesar de que las autoridades de Shigatse la escoltan y le dicen que continúe, después llega una comunicación directa de Lhasa de que las autoridades ya no le van a permitir continuar. Entonces ya no la pueden acompañar más y de hecho la escoltan de salida, ¿no? Ya ahí es donde se frustra su deseo de llegar a Lhasa. Entonces solo llega a Shigatse. Pero aquí lo que me interesa rescatar de su libro es que esta detención y el regreso le da muchos aprendizajes sobre humildad, aceptación del karma y una especie de alquimia espiritual a través del sufrimiento, ¿no? Entonces, em, obviamente, pues ella primero se entristece mucho porque pues había llegado tan lejos y la regresan. Entonces ella dice, llegamos a Darjeeling ya de noche por las demoras sufridas, o sea, ya de regreso en India, ¿no? Y por lo lento de la marcha. Habíamos llegado al fin de nuestra peregrinación, pero no de nuestra búsqueda. Tal vez se piense que estaba muy triste por no haber podido llegar en cuerpo físico a Shangri-La el día de la luna llena, cuando ese había sido el motivo de mi viaje desde México, desde el otro lado de la tierra. Pero no era así. Yo había renunciado y había reconocido que si no había llegado en persona, era seguramente porque no tenía la suficiente preparación para tal honor. Estaba, por tanto, serena y me sentía humilde. Em, entonces, ella tiene esta serie de reflexiones, ¿no? Sobre el karma, bueno, igual yo tenía que pagar algo también, o igual me sentí muy ambiciosa de que podía llegar hasta allá, y quizás esta es una prueba muy dura que le ponen los maestros y una especie de iniciación también a través del sacrificio, ¿no? Em, Sin embargo, nunca deja de afirmar que la protección de los maestros sigue, ¿no? Dice, después de un tiempo recibí otro mensaje indicándome que en el curso del año vendría a mí una gran felicidad, pues la influencia negativa de Saturno habría desaparecido para entonces. Los esfuerzos nunca se pierden, puesto que las cualidades que por ellos desarrollamos permanecen con nosotros de una encarnación a la siguiente. En un viaje tan difícil como este se desarrollan grandes virtudes o se adquieren si no se tienen. Valora toda prueba, perseverancia inagotable, una voluntad de hierro, una adaptabilidad completa y una fe infinita son necesarias.
Y bueno, acá reflexiona sobre el karma, ¿no? Eh, en ese camino de regreso también muy difícil. Y que ya tenía el brazo roto. Entonces dice, como yo solo podía disponer de una mano, me sentía sumamente insegura, de modo que en un momento de peligro moví el brazo malo con intención de cogerme del hombro que caminaba a mi lado, del hombre, perdón, experimentando un dolor terrible en el hombro. Probablemente el brazo se me había roto otra vez. Pensé que esto sería parte del mal karma. Tal vez en otra vida, como soldado, puse el brazo derecho de otro fuera de acción y ahora me sucedía a mí lo mismo. Siempre hay estas compensaciones por nuestros errores pasados, pues ya se nos ha dicho que no podemos dejar definitivamente la tierra hasta no pagar el último centavo, ¿no? Entonces también el viaje le da estas lecciones de aceptación del karma. Aquí dice esta reflexión que les decía, ¿no? Seguramente esta era mucha pretensión mía, la idea de llegar. Son como sus lecciones de humildad. Pues ya cierto maestro me había dicho antes de salir de viaje, es usted muy ambiciosa. Tal vez sea así, pero lo cierto es que si no llegué en persona, seguramente es porque no estaba preparada debidamente para un honor tan grande. Quizás será más tarde cuando lo logre. Elena Petrovna Blavatsky llegó a la tercera vez de intentarlo. Y después dice, de modo que renuncié completamente a la idea de llegar físicamente a ese lugar santo, que tu voluntad sea hecha, Padre, y no la mía, y como quiera que los maestros gloriosos nos vigilan sin cesar, no hay por qué preocuparse. Lo que se tiene es siempre lo que se merece, ni más ni menos. Así que bajé al mundo más humilde que antes. Después de la renunciación viene la paz, como nos dice el Bhagavad Gita o el Canto del Señor. Mientras que estamos apegados a las personas, a los lugares y a las cosas, sufrimos. Pero cuando hemos renunciado a todos los deseos personales y dejado que la voluntad divina se cumpla en nosotros, entonces estamos en paz y serenos. Esa paz no es la inacción, sino al contrario, podemos actuar mucho mejor cuando estamos desapegados, pues así podemos saber mejor cómo actuar. Entonces ahí se ve cómo ella aplica pues la sabiduría del budismo, ¿no? Y bueno, del hinduismo, citando la Bhagavad Gita. Eh, bueno, aquí hay otras reflexiones sobre los sufrimientos, el sufrimiento que ella ve en la población de la India, ¿no? Mucha pobreza, sobrepoblación, mucha mendicidad. Y bueno, vuelvo a pensar en términos del karma y de la justicia de las cosas, aunque nos pueda parecer todo muy injusto. Continúan sus comparaciones de India con México, por ejemplo. La vegetación es exuberante gracias a las lluvias abundantes y a los grandes ríos. En la India se ven especies vegetales que también existen en México, Cuba y Centroamérica, pues todos estos países están situados a la misma latitud sobre el Ecuador. La raza también es muy parecida y se ven tipos exactamente iguales en la India y en México. Seguramente son ramas de la misma raza, puesto que los árabes salieron de los desiertos de Arabia y Egipto buscando tierras más fértiles en Afganistán y la India. Más tarde llegaron a España y de allá atravesaron el Atlántico y poblaron las Américas. Bueno, ya estando de regreso en India, en Darjeeling, le tocó también a Cristabel Beban vivir un terremoto, que es el terremoto de Assam-Tíbet, muy famoso en 1950. Vean, fue de 8.6 grados en la escala de Richter, fue muy, 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 muy terrible y eso pues le reafirma la necesidad de aprender a partir del sufrimiento, que el sufrimiento es un maestro severo, pero un buen maestro, ¿no? Entonces por eso les mencionaba yo que algo que me llama la atención es esta idea de como aceptar una especie de alquimia espiritual, ¿no? De purificación a través del sufrimiento, la derrota, el sacrificio y el desapego.
Entonces aquí habla de ese terremoto, ¿no? Y ahora como si todo lo anterior y las molestias y sufrimientos de la jornada fueran pocas pruebas, estando ya en Darjeeling hubo un terremoto que causó la muerte de centenares de personas y la ruina de muchas más. Estuvimos un mes sin comunicación alguna, sin carreteras utilizables, sin ferrocarriles, sin luz y sin agua. Pero nada importa si todas estas penalidades fueron para purificarnos y si pudimos consolar a algún alma, estaremos contentos. Y luego también hace una reflexión sobre la función de las catástrofes naturales en términos de advenimientos de nuevas eras, nuevos continentes, nuevas razas, ¿no? Entonces dice, por lo que toca a este último desastre del terremoto, parece que es el principio de una serie de cataclismos que van a cambiar la faz de la Tierra. Habrá un nuevo mundo para la nueva era de la sexta subraza. Ya en otras ocasiones parecidas hubo cosas similares, como cuando el gran continente de la Atlántida se hundió y muy anteriormente cuando el continente de Lemuria sufrió suerte parecida. Y bueno, ella termina su libro, su relación de este viaje, afirmando la importancia del amor y la compasión, ¿no? Y los aprendizajes que tiene de los maestros de compasión, del viaje, del conocimiento del yoga, ¿no? Y la importancia de el amor, la beatitud y la compasión para todos los seres. Incluso, bueno, cita al final a Sri Aurobindo, a quien conoció. Y yo me quiero quedar con esto, ¿no? Después de tantos sufrimientos, un viaje tan difícil, cuya meta se frustra al final, ella regresa de todas formas muy transformada y con una gran sabiduría que es valiosa de compartir y que se decanta finalmente en la compasión y el amor. Y con eso, pues termino esta presentación y les agradezco mucho por su atención. Gracias a ti, Guadalupe, por toda esa información de investigación que es tan interesante, muy interesante, porque todo aquel que se dedica a un propósito lo va consiguiendo, pero con unas bases muy fuertes de las grandes pruebas. Ujú. Pero sé casi en carne propia que no abandonan a nadie y lo protegen. Que te salió mal las cosas, pues salió mal, retorne a su casa, no está preparado todavía. Pero es tan interesante investigar para darnos cuenta de las cosas. Bello tu trabajo. Y eso nos despierta a tener esa fuerza de avanzar un poquito más. Muchas Gracias, gracias. gracias a ti, mi niña, gracias. Y sigue con ese tipo de trabajo porque ponemos en alto aquellas mentes inquietas, inquisitivas, que avanzaban, no importa cómo fuera, querían avanzar. Eso nos da mucha fuerza a nosotros para seguir. Bueno, adelante, Georgina. Viaje, me dejaste pensando en muchas cosas porque creo que yo, creo, o sea, que si yo no tuviera hija, que si yo hubiera hecho una carrera, tuviera dinero, igual a lo mejor, bien osada, me quisiera aventar así, hacer un viaje igual, ¿verdad? Pero ya vi todas las vicisitudes que pasó la pobre y creo que hay por ahí algo que aquí en México decimos, cuando no te toca, no te toca aunque te pongas. Y si te va a tocar, aunque te quites, te toca. Entonces, eso me queda muy claro, ¿no? Que a lo mejor si no es mi tiempo, si no es mi mediodía, como decimos en la masonería, pues no te toca, ¿sí? Y muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Estaba yo muy picada leyendo esas imágenes que puso de los libros. Y eso, híjole, qué interesante, ¿verdad? Aunque a veces hayamos algunas personas medias osadas, medias atrevidas, medias todo, pues chispas. Eso es un maratón que igual a lo mejor
repito, tendría que no haber sido madre No, para pero tener mi no te tiempo creas, ¿eh? libre. Ella se fue sin dinero. O sea, Ya no, está o sea, sin no dinero. sé, o sea, porque uno piensa, ay, bueno, si cuando tenga dinero, cuando esté, no, ella No, se fue así porque tenía pues esta certeza de que iba a estar bien. Y sí estuvo bien a pesar de muchas, muchas penurias y peligros que yo no sé cómo se salvó. La gente misma de allá decía, no sé cómo cruzaron ese paso en la montaña en primavera si los dábamos por muertos ya. Pero bueno, ella tenía esta certeza de que iba a ser cuidada y aunque no llega a Lhasa, pues sí llegó a Sikkim y sí fue cuidada finalmente, ¿no? Entonces, pero no, no, se fue sin dinero, sin preparación, y sola. Entonces, a veces quizás pensamos mucho, ¿no? Y nunca va a llegar el momento en que es el momento perfecto y tenemos dinero y se... Entonces, sí, es muy interesante ella, muy valiente. Muy cierto. Muchas gracias, Lupita. Yo también coincido con mi hermana Magali. Un excelente trabajo. Muchas gracias por compartirlo. ¿De qué? gracias, mi linda, gracias. Gracias, Georgina. Cuando nos proponemos un viaje como el que hizo la hermana, en esta narrativa de esa hermana que llegó a México, es ese viaje que el alma te lo va ordenando y tienes que hacerlo. No importa que no haya la plata, como dicen, pero aparece la voluntad y la voluntad rompe todos esos cristales que se interponen en ese ser para que las cosas se cumplan. Así es que, Guadalupe, qué bueno es investigar y darnos cuenta de que hay muchas mujeres con una valentía extraordinaria. Gracias. Entonces, si no hay más nada, te damos las gracias y te despedimos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, te esperamos nuevamente porque tus aportaciones son sumamente interesantes y han sido tan interesantes porque son seres que han hecho cosas extraordinarias que tenemos todavía, gracias a que no hemos perdido la capacidad de asombro, de saber que el hombre es un aventurero nato. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos el domingo que viene. Perdonen que lo que me pasó con el teléfono, pero son cosas que pasan y tienen que pasar porque hay que aprender de todo. Bueno, gracias Chuy, gracias a nuestro presidente Fred, gracias a nuestro querido hermano Emilio por la invocación y gracias a todos los hermanos. Gracias. Esta charla nos Sí, dice, muévanse, que ustedes sí. pueden. Y Es verdad. los invitamos cuando vengan aquí a la Ciudad de México, vayan a la Logia Blavatsky, ahorita lo que comentó en cuestión de la biblioteca, este, la hermana, la presidenta, ha documentado y ya, pues ahora sí, ordenado esa biblioteca y está espléndida, ¿eh? Mucha información y desde los inicios de la, de aquí que Fundación. llegó sí, desde que llegó aquí, toda la información de Blavatsky desde el 1880, por ahí tienen mucha información. Tengan oportunidad, vengan y visítenla. Es muy bonito. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos el domingo que viene con una charla sumamente interesante.